Doy gracias a Dios porque una vez más, a través de este medio que tenemos, podemos unirnos, podemos encontrarnos y podemos hallar esta palabra preciosa de Dios. Tengo una palabra que voy a ir rapidito ya a desarrollarlo y vamos a hacer un salpicadito con Primera de Juan, donde hay cosas muy importantes para nuestra vida que en este tiempo tenemos que ver. Esta epístola tiene una particularidad, o sea, una carta, ¿verdad? No tiene ni presentación, ni primeros saludos, no tiene nada de eso, ni al final tampoco. Va directamente al grano Juan y no es una carta común que se pueda hacer. Y justamente muchos eran hijos y nietos de los primeros congregados de la iglesia. Él fue el primer pastor después de la fundación de esta iglesia por parte de Pablo, y Juan quedó como pastor, estaba pastoreando ese lugar. Pero había algo, la gloria de Dios no se sentía como antes. Parecía que, como decimos, el primer amor había menguado, no era lo mismo, no había esa emoción. Entonces la preocupación de Juan era justamente que pudieran volver a hacer lo que eran en otro tiempo, esa gloria de Dios manifestada. Y justamente en este lugar, en Éfeso, donde estaba esta iglesia, Pablo había tenido, podríamos decir así, un desafío justamente de ir contra la diosa Diana, los que hacían negocios, donde Hechos, en otro lugar, en Hechos 19, nos cuenta sobre todo lo que pasó y el revuelo que se armó cuando comenzó a predicar la palabra Pablo y el negocio que se le arruinaba a personas que ganaban dinero con todo eso. Bueno, pero lo importante es que en medio de todo ese alboroto estaba una iglesia pujante con todo, y justamente dice Juan en el capítulo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Qué interesante que nosotros podemos decir que todo lo que hemos oído podamos desarrollarlo, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto del principio con nuestros ojos, decía Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante que al verbo, aquí está con mayúscula verbo, al verbo de vida, es decir, a la palabra de vida del Señor Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La vida eterna estamos anunciando en este tiempo tan difícil, donde, como dice la Escritura, se ha multiplicado la maldad. ¿Tú lo has visto? Lo vemos todos, y día tras día que la maldad de una u otra manera se va multiplicando. Y cuando nosotros testificamos de esto, es porque hemos conocido a aquel del que recibimos la vida eterna, es decir, nuestro Señor Jesucristo, muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras maldades, a las que realmente Él llegó justamente para sacarnos del pecado, sacarnos de la maldad. Y esta primera de Juan, esta primera carta, epístola, habla justamente bastante del pecado, que es lo que abunda en este tiempo. Pero la palabra dice también que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Sigue diciendo versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Toda nuestra experiencia como cristianos en este tiempo, todo lo que hemos visto manifestado a través de las vidas cambiadas, a través de la muerte de nuestro Señor, y todas las cosas que van encerrando, ¿no?, eso que es tan precioso en nuestra vida para que luego se abra a otras personas, ¿eh? O sea, lo encerramos, lo atesoramos, ¿eh?, lo avisoramos para darle a otras personas. Por eso lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado realmente, lo damos a otros.
Y qué interesante que dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión, tengáis entendimiento, esa comunión, esa comunicación con Dios, como tuvimos, así como tuvo Juan. Esto quería decirle a los que estaban ahí en la iglesia, que eran justamente, como decía, los nietos, los hijos de los primeros que se habían convertido. Y era como que todo estaba apagándose. No se veía esa gloria, esos deseos de seguir al Señor, de obedecer. Y por eso es la complicación, ¿no?, que podía ver Juan en todo esto. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y todo esto nosotros decimos en este tiempo para que el gozo del Señor pueda ser cumplido en tu vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, tenemos que tener confianza. Y justamente habla de la confianza y el andar en la luz. Muchas veces digo, abre las ventanas y deja entrar la luz. No sé qué hora estás escuchando o viendo esto, pero si es un momento propicio, abre las ventanas, deja entrar la luz de Dios. Y sobre todo en tu corazón, que a eso más está referido, abre las ventanas de tu corazón para que la palabra penetre en tu vida y sea la luz que guíe tus pasos. Por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que oímos del Señor para que nuestra vida cambie. Y los que anuncian la palabra de Dios están sabiendo de que otros también tienen que saberlo. ¿Y qué tienen que saber? Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. A pesar de que estemos en medio de áreas entenebrecidas, oscurecidas y de momentos difíciles para no solo el país, el mundo, en todo lugar, donde se ve que las tinieblas quieren gobernar esta actualidad, este mundo, justamente tenemos que buscar la luz de Cristo, que es lo que va a alumbrarnos a nosotros. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión, es decir, comunicación, estrechamiento, ¿verdad?, palabra que nos llega a nuestra vida y la atesoramos, si tenemos comunicación con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y cuando hablamos del Señor, sabemos de que Él mismo dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, nuestro intermediario en este tiempo para que se pueda alcanzar la luz de Dios. Justamente dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, y aquí nuevamente está la palabra comunión, comunicación, reitero, estrechamiento, saber de que hablamos cosas que son de Dios. Todo lo que nos acerca a Dios tiene referencia, tiene sentido con la luz de Él en nuestra vida. Por eso dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, como dije anteriormente y está reiterado aquí, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ahora hace una referencia especial. Dice, si decimos que no tenemos pecado, bueno, nos engañamos a nosotros mismos. Así que no es que otro te va a engañar o que buscan artilugios o cuantas cosas. Está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y justamente esta epístola, como dije antes, marca la palabra pecado, marca varias veces para que la verdad de Dios esté en nosotros. Eran momentos muy difíciles para Efesios. Y justamente en ese momento de dificultad también estaba una palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Qué interesante, ¿no? Esto es así. Parece que
lo podemos entender de esta manera. Pero dice que la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado. Pero mira qué bueno. Si confesamos, si lo confesamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas personas andan en maldad? ¿Cuántas personas están en corrupción? ¿Cuántas personas vemos que cada vez más es como que se acentúa la maldad y todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Pero la única forma de limpiar todo eso, la única forma de salir de la corrupción y de tantas cosas, la única forma de salir de la maldad que impera en el mundo es nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: yo soy la luz. El que está en luz no está en tinieblas. Y tenemos que buscar cada vez más la luz de Dios. Y qué bueno que es, porque está a la mano el solucionarlo. No es que es algo efímero o que es algo que no se pueda conseguir o concebir o como quieramos ponerle. Está a la mano de todas las personas. Está a mano de la humanidad, esta palabra que Dios trae a cada uno. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Así que yo no quiero tratar de mentiroso a Dios. Hemos pecado. En un tiempo estábamos en tinieblas, estábamos sin luz, estábamos sin Dios, sin el Señor Jesús en nuestra vida. Pero la palabra de Dios hace que podamos entenderlo. Hijitos míos, estas cosas, le dice Juan, os escribo para que ya no anden como antes andaban. Y si alguno hubiera andado en todas esas cosas que no son correctas delante de Dios, bueno, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Bueno, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, el único que puede presentarnos limpios delante del Padre a través de su sangre. Y cuando nosotros entendemos esto, que Él derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, como dije anteriormente, nuestra vida cambia. Ya no andamos en tinieblas. Nuestro espíritu no es el mismo, nuestro interior no es el mismo. Ya no andamos de la forma que antes andábamos. Y justamente el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, sus mandatos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Cuántos dicen y cuántos has escuchado en este tiempo que dicen, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, yo palpé a Dios y cuántas otras cosas, pero sin embargo no lo aceptan a Él como su genuino Salvador? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y les vuelve a decir aquí a los de su iglesia, Juan, le está diciendo, cuidado, miren que no estoy hablando un mandamiento nuevo. No es que estoy hablando cosas que, como digo siempre, inventamos. No estaba inventando. Es un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Desde el principio, Dios quiso siempre comunicarse con las personas y desde el principio está dando la forma para salir del atolladero, para salir de la maldad. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo aquí lo que Juan está diciendo, dice, sin embargo, pero a pesar de que no les doy mandamiento nuevo, dice, escribe un mandamiento nuevo, para que lo entiendan bien, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Qué bueno que es que la luz verdadera de Dios nos alumbre. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio y dice, sin embargo, tengo algo más, puedo agregar algo más. Les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero
en Él y en vosotros. ¿Se está contradiciendo? No, no se está contradiciendo. Está dando algo nuevo para aceptar, algo precioso que hace a sus vidas para que sean cambiadas realmente. Y dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, van pasando. O sea, se va renovando en nosotros todo lo que es tiniebla. La luz verdadera ya los alumbra. Qué bueno que es. Y deseo de todo corazón que este día sea un día propicio para que entiendas esta palabra que te va a llevar a un camino iluminado por la presencia preciosa de Dios. Y dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Qué bueno es que nos amemos los unos a los otros. Y él no tiene tropiezo. Cuando nosotros vemos que en este tiempo cuántas disidencias, cuántas cosas hay, y realmente nos preocupa. Pero dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, es decir, el entendimiento. Cuando hay tinieblas no se puede avanzar. Cuando los ojos están con tinieblas no se puede ir hacia adelante. No se ve el camino correcto. No se ve la luz. Impresionante. Y después va agregando algunas cosas, yo avanzando, para no ser muy extenso, porque de esto habría que, o se podría hablar bastante. Pero dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Al decir cuál amor nos ha dado el Padre, es que es un amor que nos dio Dios sin medida. No hay cómo medirlo. No se puede medir el amor de Dios. Por eso, ¿cuál fue? ¿Cuánto fue? No se lo puede medir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, es que conocemos a otros también que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por esto el mundo no nos conoce. Y no es que no nos vea, es que no lo quiere conocer. Hay personas que no quieren entender y va pasando el tiempo. Ahora somos hijos de Dios, está diciendo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todo aquel, y fíjate, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiere decir que nosotros podemos hacer cosas para nuestra vida, para ser purificados, y cuando tenemos esa purificación, a través de la luz preciosa del Señor, podemos también iluminar a otros. ¿Tú crees que no puedes alumbrar a otro? Pero claro que sí, por supuesto. Entonces, avanzando, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El 11, versículo 11 del capítulo 3, ya avanzando. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y otra vez dice Juan, y vuelve a reiterarlo, esto es lo que has oído desde el principio. En el principio, ¿qué pasó? Creó Dios los cielos y la tierra, donde estaba todo desordenado, estaba todo en tinieblas, todo, no había nada claro. Pero Él puso en claro todo junto al Señor y al Espíritu Santo, que arreglaron las cosas, crearon este mundo donde nosotros vivimos. Y alguno puede decir, pero la verdad que es tremendo lo que estaba sucediendo y cuántas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, estamos acá inmersos en este mundo que Dios hizo para que todos vivan bien, pero a través del pecado, la maldad, la corrupción, la envidia y cuántas otras palabras le podemos decir, el hombre, el ser humano, arruinó todo. Entonces, cuando vemos esto, vemos cómo puede ser ahora, ¿no? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos los unos a los otros. Entendamos esto de la mejor manera posible, porque Dios quiere en este día que pongamos todo a cuentas con Él y pongamos la fe en acción. ¿Cómo se pone la fe en acción? Capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay personas que creen cualquier cosa, hay personas que son engañadas, y el Señor ya advirtió que en los últimos tiempos iban a venir engañadores, no de afuera, sino que podrían estar adentro también, dentro de la iglesia, me refiero, ¿verdad? Si no, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. ¿A qué? A engañar a la gente. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, y fíjate cómo podemos hacer, porque tú me dirás, ¿cómo puedo hacer entonces para conocer cuál es el espíritu verdadero? ¿Cómo puedo hacer para conocer a aquel que es falso, que no dice la verdad? Bueno, aquí lo está diciendo la palabra. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Parece fácil, es muy fácil. Todo espíritu que niegue al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal de la humanidad, de cada uno de aquellos que creyere, es realmente aquel que es falso. El que no cree es falso. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y sigue enseñando, sigue diciendo, ¿no? Lo sigue poniendo en órbita. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Todo lo que no es pro o a favor, ¿verdad? Todo lo que no asevera que Jesucristo vino en carne y murió en la cruz del Calvario, todo lo que es en contra es anticristo. No solamente anticristo que sea alguien que esté con el tridente de rojo y tantas otras cosas que se puede imaginar la persona. Entonces, acá es una aseveración. Hijitos, y los trata de hijitos, y yo te trato de hijito. Y también hijita. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Y este poder, este entendimiento, esta sabiduría nos da la pauta de que cualquiera no nos puede engañar. Ya no somos engañados si el Espíritu de Dios opera en nosotros. Porque ellos son del mundo, pero tú no. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Por eso, porque son del mundo, hablan cosas que no tienen nada que ver con lo de Dios, y el mundo los oye. Justamente. Pero ¿cómo puede ser que pase esto, que pase el otro? Porque tanto engañador que anda suelto por ahí es escuchado por personas que no tienen el Espíritu de Dios y que se han rebelado, están rebeldes a la palabra de Dios y no escuchan. Por eso dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero tú no puedes oír cualquier cosa y gracias a Dios en este día estás escuchando palabra de Dios para tu vida. Nosotros somos de Dios. Qué bueno, qué alegría. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Hay personas que están predestinadas por Dios y que le falta solamente ese toque de escuchar la palabra de Dios, de creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto, dice, en esto conocemos el Espíritu de verdad. Oh, qué bueno. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso ahora no cualquiera puede venir a decirnos cualquier cosa. Todo aquel que niega a Jesucristo, que vino en carne, que fue el Salvador
personal de nuestras vidas, a través de la cruz del Calvario, a través de derramar su sangre y limpiarnos de todo pecado, como dijo anteriormente, pero lo recalco para que quede bien establecido en este día, de que hay espíritus verdaderos y espíritus de error. Y tú tienes que tener la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, la visión de Dios para decir: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que te amo, y qué bueno que le puedas decir a otra persona: yo te amo, te doy esta palabra de verdad. En esto consiste el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros. ¿En qué se mostró el amor de Dios para nosotros? El amor de Dios se mostró para nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito, único Hijo, al mundo para que vivamos por Él. Muy bueno es esto, ¿no? Hay mucho que pensar. Te traje esto de manera sencilla para que plenamente entiendas de que a veces hay cosas que quieren arruinar nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro. Y es todo el pasado que vivimos erróneamente. Pero Dios quiere darnos el camino exacto para que podamos entendernos unos a otros y que entiendas esta palabra. Entonces tenemos, podemos decir así, la certidumbre de fe en este día. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Así que muchos dicen: yo amo a Dios, pero no creo que Jesús sea el Salvador, ni nada de lo que se dice. Pero justamente la palabra aquí lo aclara de una forma muy evidente. Todo aquel que cree, y te lo reitero, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Es decir, si amas a Dios que engendró a Jesucristo, en ese espíritu tan precioso que nos dio a nosotros también su espíritu, Dios nos dio de su espíritu para que nosotros tengamos entendimiento y sabiduría de Él. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos seguridad por la fe en el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Quién es el que vence al mundo? Porque, ¿sabes qué dice la palabra? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, todas las cosas que te puedan venir erróneamente y pensamientos de aquí, de allá, que esto es la solución, que esto es aquí y cuántas otras cosas. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Es una alegría ser un hijo de Dios. Es una alegría obedecer a Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios te da espíritu de fe en este día para que creas en el Señor Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Lo hace en forma de pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos la seguridad del Hijo de Dios en nosotros, y gracias que podemos, por la sabiduría que Él nos da, creer en nuestro Señor. Así que te he hablado de forma sencilla y te estoy, podemos decir así, haciendo una invitación a que en este día le digas: Señor, ya no puedo vivir en tinieblas. Mi vida está llena de tinieblas, pero de hoy en más ya no estará más de esa manera. Y aquel, como estaba preocupado Juan por aquellos que se habían debilitado y cuantas cosas, que por alguna manera, por algo ocurrido, está debilitado, que en este día tenga la fortaleza de Dios para seguir adelante. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu da testimonio. Sangre por morir en la cruz del Calvario, y el testimonio del agua, del bautismo del Señor. Qué interesante, qué bueno que es esto. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto es lo que nosotros ponemos de manifiesto en este día. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y el testimonio de los hombres, las mujeres, el ser humano que ha sido cambiado, regenerado por la palabra de Dios, da testimonio, así como yo te doy testimonio de lo precioso que es vivir este evangelio en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad. Se levanta una voz de victoria que llega a tu vida para que salgas firme de esos lugares donde solamente has encontrado tinieblas y dolor. Estas cosas os escribo, dice Juan, a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que en ese nombre precioso del Hijo de Dios, Jesús, sepas que tenés vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Damos gracias a Dios. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que las hemos hecho y ponemos todo en el nombre de Jesús y a los pies de la cruz del Calvario en esta hora. Damos gracias a Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna es para cada uno de aquellos que entienden estas cosas. Damos gracias a Dios. Padre, te doy gracias. Una breve oración. Padre, te doy gracias en esta hora por tu gran amor, tu misericordia. Gracias por esta palabra que llegó a las vidas y los corazones y cada una de sus áreas, Padre, que esté en falta contigo, que pueda ser restablecida y que ese amor que tú le infundes y tú les das sea aprovechado y atesorado para siempre, para, como dijimos y hablamos, la vida eterna sea verdad en ellos. Padre, te pido por todas las afecciones que pueda haber en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en esta hora, y te doy gracias por haber llegado a esas vidas y esos corazones, y te doy gracias, Señor, por todo lo que pudimos hablar en este día. Por mi parte me despido. Ya sabes que puedes vernos en YouTube y en Facebook, puedes escucharnos por la radio Revivir y por todas las formas de comunicarse que tienes con nosotros. Así que comunícate con nosotros, estamos para atenderte, para hablar contigo, para dialogar, para aconsejarte. Muchísimas gracias damos en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo encuentro.